este super vídeo que lo va a petar, ¿o no? Bien, voy a respirar un poco, voy a beber agua y empiezo con un mensaje directo a L'Oréal. L'Oréal, querido, escúchame. Vamos a ver. Pongamos las cosas en contexto. Yo me pensaba que esta práctica que están haciendo la mayoría, pues te ibas a mantener un poco alejadita de llamar las cosas como realmente no son. Y la verdad es que ahora, fijándome, me he encontrado de que también estás llamando a las cosas como no son. Y, señores míos, aquí en este canal, tomaduras de pelo las justas. L'Oréal, me has cagado la cara, directamente. O sea, no me lo esperaba. Así que este mensaje concreto es para ti. ¿Qué necesidad hay de llamar a un producto elixir cuando en realidad no es elixir y es parfum? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo no lo entiendo. Si haces una concentración parfum, pon que es parfum. Pero no me hagas tener que darle la vuelta a la caja por 40 sitios, que también para encontrarlo telita marinera, que fíjate que estaba bien grande, que simplemente es en la parte trasera, das la vuelta y en la zona media pone parfum y justo debajo los ingredientes. ¿Pero por qué? Si me estás vendiendo una concentración parfum, no es elixir. No me hagas o no me vendas cositas que no son. Otra vez te lo digo y te lo repito. Creía que erais mucho más transparentes en esto. Este mensaje, además, quiero que se sepa que les voy a poner hashtag para que lean y vean este vídeo. Y voy a poner hashtag porque como tengo contactos dentro de L'Oréal, les voy a poner un hashtag para ver si lo ven y se dan por aludidos o por lo menos a las altas esferas les hacen llegar el tremendo disgusto que hay con el nombre comercial de un producto y la concentración real a la cual se está sirviendo o en la cual se sirve ese producto. Porque un elixir es un elixir concentración y un parfum es un parfum concentración. Punto. O una cosa o la otra. Pero si vas a llamar a un perfume elixir, especifica que es el nombre comercial aunque sea en una letra pequeña. Y no me hagas que luego llegamos los clientes a las tiendas, cogemos una botella, nos pensamos que nos llevamos un elixir y de repente llegas a casa, no te das cuenta por la emoción de abrir el producto y echártelo, coges la caja después de abrirla y te das cuenta de que tienes un gatillazo porque en lugar de llevarte un elixir, llevas un eau de parfum intense, llevas un parfum o llevas un eau de parfum. Y yo creo que a esto los clientes no tenemos ningún derecho de poder recibir semejante trato a la hora de comprar un producto porque pensamos que realmente estamos comprando un elixir, no un parfum. Ahí lo dejo. Esta es la crítica por parte de la concentración. Ahora vamos a la crítica del perfume en sí. L'Oréal, me encanta que hayáis hecho la reforma de los taponcicos, que ya son imantados, que habéis cambiado la calidad de los vaporizadores, que es muchísimo mejor a la presentada después de los cambios. Pero ahora me pregunto una vez más, ¿qué necesidad hay de estar quemando un producto estrella con más pseudoproductos que encima prácticamente ni se parecen al original? ¿No sería mejor coger y poner estos nuevos productos en otro tipo de envasado, un nuevo perfume, y no seguir
con el Aqua-D, 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 Aqua-D y más Aqua-D, Aqua-D, si habéis hecho un perfume que tiene ligerísimas trazas al Acqua di Gio, ligerísimas, que podría estar en otro tipo de botella sin ningún problema, pero sin ningún problema. Es que la evolución es absolutamente distinta, es un producto distinto. Ni genéticas, ni ADN, ni nada. Se puede presentir algo del Acqua di Gio, pero es tan ínfimo que no es ni tan siquiera representativo. Ahora vamos con lo que sería el Acqua di Gio Elixir, que en realidad es una concentración Parfum y que lleva las siguientes notas de salida, corazón y fondo y ejecutado por el señor Alberto Morillas. Nuez moscada y mandarina en la salida. Hojas acuáticas y hojas de violeta en el corazón. Cuero, pachuli, vetiver y ládano reflejados en el fondo. Llevo ya exactamente 3 días también testándola, porque normalmente voy testando 3 días siempre. 3 días testando este producto. ¿Alguien me puede explicar cómo es posible que un producto estrella con unas aparentes concentraciones en elixir, que en realidad es un nombre comercial, no una concentración, porque la concentración real es Parfum, aguante 5 horas? ¿De verdad? ¿En serio? ¿En piel 5 horas? 5 horas en piel, sin necesidad de reaplicar. ¿Estamos bien? ¿Qué nos está pasando? ¿Qué nos está pasando? Unas botellas que son así de pequeñitas, que cuestan una pasta. 5 horas. Claro, te cae en la ropa. Estoy hablando de test en piel. Te cae en la ropa y claro que te aguanta 7 u 8. Pero la mayor parte de la gente se lo aplica en piel. Yo, ya sabéis que abogo por la aplicación en ropa. Pero si la mayor parte del público se lo aplica en piel, lo normal es que yo, ya a lo largo de estos 11 años dedicados a YouTube, pues teste en piel y compruebe que efectivamente parece ser que el estándar de muchas empresas está siendo que pues te aguante, gracias a Dios mediante, 5 horas con concentraciones que son aparentemente altas. Porque es que yo no doy crédito a lo que está saliendo este 2025, de verdad. No doy crédito dentro de lo que es la perfumería pop, la perfumería comercial, lo que llamamos perfumería de diseñador, está siendo para mí, francamente, un escándalo. Un escándalo, tanto en precio como en los rendimientos de los productos ofertados. Entiendo que 5 horas puede estar bien, pero es que yo esperaba muchísimo más, porque además, repito, además, redundancia, esta fragancia huele muy bien, esta fragancia está riquísima, pero a esta fragancia le falta un montón de punch, pero un montonazo de punch, que es que se te va abajo, con lo cual quedamos en que 1 metro de estela, 1 metro de proyección durante 20 minutos. Se va abajo y se queda en distancia corta, proximísima, prácticamente así, a palmo de piel, a palmo de percepción olfativa. A no ser que venga, evidentemente, una ráfaga de aire y haga que se activen las moléculas para que te lleguen a tu nariz y puedas olerla. Porque si no, os puedo garantizar que esto no funciona. Nada. Top Vintage, pues porque efectivamente llevando esa mandarina verde, llevando lo que es el limón y la nuez moscada, que está controladísima, pues tiene ese rollito vintage que es más que nada para gustar también al público más adulto, porque aquí nadie se chupa el dedo. Aquí hay que gustar a la gente que tiene la pastuqui. Y la gente que realmente tiene la pastuqui, que tiene la capacidad de comprar estos productos, es la gente más adulta que se supone, y entre comillas, está trabajando
Sustentan hogares, ellos, ellas, ellas, quien sea, sustentan muchas cosas y pueden comprar determinados productos como pueda ser este elixir Aquadillo. Ni más ni menos. Así que ahí tenemos ese detalle con el público más adulto, que además está muy bien jugado porque pasaríamos después a las notas de corazón, que es donde se nos vuelve muchísimo más de estos tiempos que corren, más millennial, más gustosita, más dulzona y más del gusto que está corriendo últimamente por nuestras calles, pero no porque sea una opción nuestra. Es que las firmas han hecho que esto sea una opción nuestra cuando nunca lo ha sido. Nunca lo ha sido. Y ese gustazo nos llega, por supuesto, de la mano de las hojas de la violetica, que están ahí dando el rollo verde, porque lo que es la molécula es una molécula que es verde, huele verde, que nadie se piense que huele a violeta, porque la hoja de violeta, tengo por ahí, tengo la molécula, es que la tengo. Es verde, verde fresco y chispeante, súper fresco y chispeante, con un aporte además que esta fragancia lleva en alfa isometilionone. Lleva pues ahí ese iris que está marcando y haciendo que la composición gane en tonos florales. Las notas acuáticas, de verdad, aquí volvemos a las mismas. Muy del rollo de que efectivamente el señor Morillas trabaja para Firmenich y ha metido pues una de las últimas evoluciones de la molécula acuática que siempre operan ellos. Así que como hay evolución, pues la ha cogido y se la ha plantificado a este perfume. Pero realmente seguimos teniendo esos tonos semi-pseudo acuáticos de madera húmeda, que es lo que tiene. Pero prácticamente también imperceptible porque la fragancia se vuelve absolutamente dulce en el tramo medio. Pero Patchouli, Vetiver, Ládano declarados. Pero es que realmente cuando se produce el secado de esta fragancia tenemos algo que es sumamente dulzón ambarado. Es que ni tan siquiera sale repuntando el ládano. El ládano estará dando más que nada también fijación. Y el cuero es un cuero que no es representativo porque además, en el caso de que se haya aplicado un cuero animálico, no es animálico porque la fragancia está al final absolutamente ambarada, endulzada. Es que se puede masticar desde la distancia corta, siempre. No perdamos de vista lo que estoy diciendo porque esta que está aquí hay que hacer así a la tercera hora como mucho. Y el secado es brutal de rápido. Todo es rápido últimamente. Yo, de verdad, vuelvo a insistir. No sé en lo que están pensando las empresas. Hombre, sí lo sé, business. Que se acabe rapidito y venga, vamos a seguir vendiendo que hay que vender. Como siempre he dicho en los clips, las empresas no están buscando perfumes inmortales, obsolescencia programada absolutamente para todo y hay que gastar. ¿Cómo se gasta? Bajando concentraciones, intensidades y duraciones de los perfumes. Ni más ni menos. No le demos más vueltas. Esto ni son los años 70 ni los 80. Estamos en el año 2025 y lo que hay aquí es rendimiento y productividad industrial. Ni más ni menos. Objetivo, que nos rasquemos el bolsillo y nos desplumen. ¿Cuándo utilizarla? Cuando queráis. No hay ningún tipo de historia al respecto. Mañana, tarde, noche. Sí, yo creo que además por la noche pierde completamente la impronta, pero te la puedes poner por la noche. Es gustosa. Además, vamos a dejarnos de historias. Esta fragancia se vuelve muy juvenil. Puede tener ese punto en la salida, pero os puedo garantizar que esta Elixir, nombre comercial, es absolutamente juvenil. 100% juvenil. Huele estupendísimamente bien, porque huele muy bien. Yo no estoy diciendo que huela mal en ningún momento, pero estoy dándole donde se tiene que dar, que es en las duraciones, en las calidades con respecto a qué está pasando aquí, esto qué es, y todo lo expuesto anteriormente. No me voy a poner aquí a repetirlo todo porque sería una locura. Pero que quede claro que huele muy rico. Ahora bien,
Lo que no podemos hacer es obviar la máxima y decir que esto es... No, esto no es la bomba. Esto estaría muy bien si cogemos la fragancia y la metemos en otro envasado y la llamamos de otra manera. Pero no le rinde homenaje en absoluto a Aquadillo. En absoluto. En absoluto. Y a un rendimiento bajísimo. Vuelvo a repetir. Concentración parfum. Concentración parfum. Quede claro. Quede clarísimo. Elixir, nada. Señores míos, señoras mías, como sé que ha habido muchísima gente que no le ha gustado este vídeo, pues ya sabéis. Un dislike, un insulto y pa'l pozo con la niña de The Ring ahí con los pelos chorretosos. Dios mío, que estaré enfangada en alquitrán. Y luego, pues como ha habido gente que sé que les ha gustado, pues ya sabéis, los likes son gratis, las suscripciones son gratis, la activación de campanita para recibir notificaciones es gratis, los comentarios son más gratis todavía y la distribución en vuestras redes sociales y apuntaros en las mías, que para eso las tengo, ¿no? No para estar allí solo, perdido, no, está para que también me sigáis en mis redes sociales. Ya sabéis que también está La alquimia del perfume, mi libro, disponible en el Corte Inglés, en el Amazon, en la FNAC, en la Casa del Libro, lo pedís y ahí que os lo llevan tranquilísimamente, súper rápido todo. Nos vemos enseguida. Muchísimas gracias, pichurrines y pichurrinas. Auf Wiedersehen.